Eran las 7:43 de la tarde cuando el cielo de la ciudad tomó ese color que no es exactamente gris ni exactamente azul, sino un tono deslavado que parece tragarse las emociones de la gente. La lluvia había terminado hacía unos minutos, pero permanecía suspendida en el aire, convertida en un vapor frío que empañaba los cristales de las tiendas y hacía que las luces de los coches se deshicieran en halos temblorosos sobre el pavimento mojado. Yo estaba ahí, inmóvil, frente a la vitrina de una cafetería que olía a pan recién horneado y a conversaciones ajenas. El vidrio empañado dejaba ver siluetas borrosas, una pareja compartiendo un pastel, un hombre tecleando en un portátil, una mujer moviendo la cucharita dentro de un café que soltaba humo lento. Todo parecía suave, cálido, acogedor, y yo estaba afuera, sintiendo que mi vida se había quedado del lado equivocado del cristal. Mi mano temblaba dentro del bolsillo del abrigo, no por el frío, sino por algo más profundo, algo que llevaba horas acumulándose, desde el momento en que escuché esas palabras en la oficina. Lo siento, estamos reduciendo personal. No hubo gritos, no hubo una explicación larga, solo la frialdad de un procedimiento, el sonido de un papel siendo deslizado sobre la mesa, la mirada incómoda del jefe, el murmullo lejano de las impresoras. Firmé mi nombre en un documento que parecía una sentencia. Luego salí. Perder el empleo debería haber sido suficiente para derrumbarme, pero no lo era. Porque aquel día no era el principio de la caída, sino apenas una nueva losa en una estructura que ya se estaba viniendo abajo desde hacía meses. Mi familia decía que yo estaba desapareciendo, aún estando presente. Mi hermana había escrito un mensaje largo, lleno de reproches tristes. Mi mejor amigo había dejado de invitarme porque yo siempre respondía, hoy no, otro día. Y la mujer con la que compartí casi 2 años se fue una madrugada sin llorar, sin gritar, solo diciendo, te pierdes dentro de ti mismo y no sé cómo alcanzarte. Yo tampoco sabía cómo alcanzarme. Quizá por eso estaba allí, parado bajo la llovizna fina, viendo mi reflejo en el vidrio, ojeras profundas, barba descuidada, hombros caídos. Parecía alguien que había envejecido 3 meses en una sola tarde. Fue en ese vacío silencioso que lo vi por primera vez. Estaba al otro lado de la calle, apoyado con calma contra un poste. Llevaba un abrigo gris largo, casi hasta los tobillos. No era un gris cualquiera. Era un tono que absorbía las luces alrededor y las devolvía atenuadas, como si la tela fuera una sombra convertida en prenda. No sé cómo explicarlo, pero había un silencio alrededor de él. La gente pasaba, corriendo, hablando por teléfono, cargando bolsas, pero él permanecía inmóvil, ajeno a la prisa del mundo. Y aunque la calle estaba llena, yo tuve la sensación inmediata, casi desagradable, de que él estaba ahí por mí. Fue una idea absurda, injustificada, y aún así, tan intensa como una presión en el pecho. Parpadeé creyendo que mi mente cansada me jugaba una trampa, pero cuando volví a mirar, sus ojos estaban fijos en mí. No eran ojos intimidantes, ni duros, ni invasivos. Eran demasiado atentos, como si no observaran mi apariencia, sino algo por debajo, algo más íntimo que la piel. No supe manejarlo. Aparté la mirada. Fingí mirar mi teléfono apagado. Me moví un poco, incómodo, pero mi respiración se volvió más rápida, porque había algo en ese hombre que no encajaba con el resto de la ciudad, algo que no pertenecía del todo al ruido, al tráfico, a la normalidad del día, tal vez porque yo tampoco pertenecía a nada últimamente. Una bocina sonó fuerte y un taxi pasó salpicando agua. Mi pantalón quedó manchado, pero casi no lo noté. Estaba demasiado consciente de la presencia del hombre del abrigo gris, de su inmovilidad, de su paciencia. Era como si él estuviera esperando que yo lo encarara, que yo lo reconociera, aún sin haberlo visto nunca. Me encendí un cigarrillo, aunque llevaba semanas diciéndome que iba a dejar de fumar. La primera calada me quemó la garganta, despertando algo adormilado. El humo subió y se mezcló con la humedad del aire. Solté un suspiro que no sabía que tenía guardado, y entonces sucedió algo muy sutil, pero que me dejó frío. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si respondiera a un pensamiento que yo no había dicho en voz alta. Fue un gesto mínimo, pero lo sentí como una intrusión silenciosa, como si supiera que estaba nervioso, como si supiera que fumar era mi forma de ocultar el temblor de mis manos, como si supiera,
Más de lo que debía. Tragué saliva. La calle parecía haberse estrechado. Quise convencerme de que no pasaba nada extraordinario, de que era solo un hombre cualquiera, de que mi mente cansada estaba exagerando. Pero la sensación no se iba. Al contrario, crecía. Me giré un momento hacia la cafetería. Un niño rió detrás del cristal. El vapor del café se elevaba en un espiral perfecto. Por un instante, casi sentí ganas de entrar, de sentarme, de fingir normalidad, pero permanecí en la acera, clavado al suelo. Cuando volví a mirar hacia el poste, él ya no estaba. Mi estómago se contrajo como si me hubieran empujado desde dentro. Lo busqué rápidamente, girando la cabeza de un lado a otro. Miré hacia la esquina, hacia la boca del metro, hacia los coches que pasaban. Nada. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido, a menos que realmente hubiera desaparecido. Respiré hondo, tentándome a calmar, y entonces una voz se abrió paso desde el lado derecho de la calle, profunda, tranquila, grave. «Buenas noches». Me giré con un sobresalto. Era él, parado a menos de 4 metros, del mismo lado de la acera que yo, sin que yo recordara haberlo visto cruzar la calle, esquivar coches, esperar el semáforo. Nada. Lo tenía ahí, demasiado cerca. Mi corazón comenzó a latir en un ritmo errático, como si intentara escapar por mis costillas. Él dio un paso más, suave, calculado. Su abrigo se movió apenas, como si fuera pesado, casi denso. Sus zapatos no hicieron ruido sobre el pavimento mojado. De cerca, su rostro era aún más desconcertante. Ni joven, ni viejo, ni del todo común. Era como un rostro que ya habías visto, pero no recordabas dónde. Cada facción era normal, pero en conjunto había algo fuera de lugar, algo ligeramente fuera de tiempo. «Perdona si te sobresalté», dijo con un tono cálido, casi familiar. Yo abrí la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Él me observó, no como un desconocido que evalúa a otro, sino como alguien que encuentra un libro que había extraviado años atrás. Hizo un pequeño gesto con la mano, como si quisiera tranquilizarme. Y entonces sucedió. Con total naturalidad, sin dramatismo, sin esfuerzo, él pronunció mi nombre completo, cada sílaba, cada acento. La forma exacta en que mi madre lo decía cuando yo era niño. La forma exacta en que mi hermana lo pronunciaba cuando estaba preocupada. La forma exacta que muy pocas personas usaban. Mi nombre, mi identidad más íntima. Salió de su boca como si él lo hubiera guardado durante toda una vida. Sentí un pulso eléctrico recorrer mi espalda. No era miedo puro, era otra cosa. Una mezcla de reconocimiento imposible y un terror silencioso que no sabía dónde colocar. Yo jamás lo había visto, jamás lo había saludado, jamás le había dicho quién era, y aún así, él sabía mi nombre, y lo dijo con una certeza que me quebró por dentro. En ese instante exacto supe que mi noche había cambiado, que mi destino había dejado de ser solo mío, y que el hombre del abrigo gris no estaba allí por casualidad. El sonido de mi nombre en boca de aquel desconocido se quedó suspendido en el aire, como si hubiera detenido por un instante la respiración de la ciudad. Los coches seguían pasando, la gente continuaba caminando, la luz de los postes parpadeaba sobre el asfalto mojado, pero nada de eso alcanzó a romper la grieta que se abrió dentro de mí cuando escuché mi identidad pronunciada con tanta naturalidad por alguien a quien nunca había visto. Mi reacción fue puramente física, un pequeño retroceso, la garganta seca, los dedos entumecidos dentro del bolsillo de mi abrigo. Sentí un calor repentino subir desde el estómago hasta el pecho, un tipo de calor que no quemaba, sino que revelaba, como si dijera, «Ya no puedes ocultarte». Él notó mi reacción, pero no pareció sorprendido. No mostró satisfacción, ni culpa, ni el gesto amable de quien pide disculpas por un exceso. Solo mantuvo los ojos en los míos, con esa calma inquietante que tenían desde la primera vez que lo vi. «Sí», dijo él, como si respondiera a un pensamiento que yo no había expresado. «Te llamas así». Yo tragué saliva y di otro paso hacia atrás, sin encontrar palabras. La humedad del aire se condensaba en mi piel, y una gota de agua cayó desde la marquís del edificio directamente sobre mi hombro. Ni siquiera pestañeé. Estaba atrapado en el momento como si mi cuerpo hubiese olvidado cómo moverse. «¿Quién eres?»,
logré decir al final, aunque la voz me salió baja, tensa, casi infantil. Él no se apresuró a responder. Bajó ligeramente la cabeza, como quien escoge con cuidado la forma de construir una frase que no debe asustar, pero tampoco puede suavizar la verdad. Soy alguien que te ha estado observando, desde hace más tiempo del que podrías imaginar. Mis manos se cerraron involuntariamente. Esa frase era el tipo de frase que debería poner cualquier persona en alerta. Pero había algo en su manera de decirlo, algo que no sonaba a amenaza ni a obsesión. Sonaba a conocimiento, a resignación, como si su presencia allí fuese inevitable, más que intencional. Y aún así, un escalofrío se deslizó por mi nuca. «No me mires así», continuó él con voz tranquila. «No estoy aquí para hacerte daño». Yo no le respondí. El silencio entre nosotros se volvió espeso. El tipo de silencio que se siente en la piel antes que en los oídos. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté finalmente con un hilo de voz, como si temiera la respuesta. Una leve sombra cruzó su expresión, o quizá fue apenas un reflejo de luz. Luego habló con una claridad que me dejó frío. «Lo sé porque tú no eres un desconocido para mí, aunque para ti lo parezca». No entendí nada. Busqué en mi memoria, como quien revisa cajones olvidados, antiguos profesores, compañeros de infancia, vecinos, rostros cruzados en trabajos temporales, en hospitales, en bancos, en estaciones de tren. Nada. Aquel hombre no estaba en ningún recuerdo, en ninguna sombra del pasado. «No te recuerdo», respondí con firmeza. Él asintió como si ya esperara esa respuesta. «No puedes recordarme todavía. Tu mente», hizo un gesto suave con las manos dibujando una curva en el aire, «ha estado demasiado ocupada sobreviviendo». Aquella frase golpeó algo en mí, algo que estaba enterrado bajo meses de agotamiento y miedo. Me molestó, me dolió, pero al mismo tiempo me dio ganas de escuchar más. «No sé de qué hablas». Mentí porque sí sabía. Sabía exactamente qué quería decir con sobreviviendo. Pero no iba a admitirlo delante de un hombre que, si yo era sincero conmigo mismo, me perturbaba profundamente. Él apenas inclinó un poco la cabeza, como si pudiera leer mi resistencia con la misma facilidad con que había pronunciado mi nombre. «Has tenido un día difícil», dijo. Yo fruncí el ceño. No respondí, pero el hecho de que él lo supiera me hizo tensar los hombros. «No porque hayas perdido el trabajo», añadió sorprendentemente. «Eso», sonrió con una tristeza que no entendí. Era inevitable. Un temblor me atravesó. Lo miré, tratando de entender si estaba adivinando o si realmente sabía algo. «Estoy aquí», continuó él, «porque hoy era el día en que tendrías que verme». Ese tipo de frase nadie la dice con esa calma si miente, pero tampoco la dice si está cuerdo. Apreté los dientes y mis pensamientos se desordenaron. «Mira», dije con un intento torpe de firmeza, «no tengo idea de quién eres ni por qué sabes mi nombre. Solo quiero...». Me detuve. Solo quería irme, pero una parte de mí sabía que irme sería imposible después de escucharlo. Él dio un paso leve hacia mí. No invadió mi espacio, pero redujo la distancia lo suficiente para que yo pudiera ver el reflejo de las luces de la calle en sus ojos. «No viniste a este lugar por casualidad», dijo. «Claro que sí», respondí, casi ofendido. «Pasé aquí porque es el camino de regreso a casa». Él hizo un gesto suave, negando con la cabeza. «No, viniste porque estabas buscando algo». Me tensé. Él continuó, o mejor dicho, porque estabas a punto de rendirte. La frase me cortó el aire. No había forma de que él supiera eso. Nadie lo sabía. Yo no había dicho a nadie cómo me sentía aquella tarde al salir de la oficina. La idea me había cruzado la mente en un impulso oscuro, fugaz, y aún así él estaba ahí repitiéndola con una exactitud que me dejó sin defensas. Miré a mi alrededor, esperando encontrar una explicación racional, pero la ciudad seguía su rutina. Nadie nos observaba, nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Él dio otro paso. Su abrigo gris se movió como una sombra líquida. «Sé lo que estás pensando», dijo. «No», repliqué rápidamente con un tono más alto del que pretendía. «Sí», insistió sin dureza. «Estás pensando que todo esto es absurdo, que debería asustarte más de lo que te asusta, pero también sientes que no puedes marcharte». Sentí una punzada en el pecho. No le respondí, pero tenía razón. Una parte de mí quería correr,
desaparecer en la multitud, fingir que nada había pasado, pero otra parte, más profunda, más sincera, estaba atada, conectada a él por un hilo invisible. «¿Qué quieres de mí?», pregunté finalmente, exasperado. Él soltó un suspiro breve, como si esa pregunta fuese un peso que llevaba tiempo esperando. «No quiero nada que no estés dispuesto a escuchar». Su respuesta me desconcertó aún más, porque no sonaba como un manipulador, ni como un loco, ni como alguien que disfruta dominando. Sonaba a alguien cansado, igual que yo. «No deberías conocerme», dije casi para mí mismo. «Pero te conozco», replicó él. «Conozco tu silencio cuando algo te duele más de lo que puedes reconocer. Conozco esa sensación de estar siempre un paso afuera de tu propia vida. Conozco las palabras que no dijiste cuando deberías haberlas dicho. Conozco las noches en que no duermes porque el peso del día anterior sigue sentado sobre tu pecho». El mundo alrededor pareció desvanecerse. Mi respiración se volvió irregular. No sabía si temblaba por el frío o por algo más profundo, más visceral. Él continuó. «Conozco las disculpas que nunca te atreviste a pedir. Conozco las oportunidades que dejaste pasar por miedo a fallar. Conozco el dolor que escondes cuando finges que todo está bien. Conozco la frase que tenías miedo de escuchar hoy». Mi corazón dio un salto literal, como si hubiese fallado un segundo. «¿Qué frase?», susurré. El hombre del abrigo gris levantó lentamente el rostro y por primera vez vi en sus ojos algo parecido a compasión, pero una compasión profunda, antigua. «La frase que te romperá para luego salvarte», dijo en voz baja. Sentí un estremecimiento profundo, como si la temperatura del aire hubiese bajado de golpe. Era imposible entender qué quería decir. Imposible. Y aún así, parte de mí ya sabía que era verdad. Me llevé la mano a la frente, intentando recuperar el control. «Escucha», dije, no puedo seguir hablando contigo si no explicas quién eres. Nada de esto tiene sentido». Él asintió una vez, despacio, como si aceptara mi necesidad de lógica, aunque supiera que la lógica no iba a ayudarme. «No puedo decirte quién soy, aún», respondió, «pero puedo decirte por qué estoy aquí». Mi estómago se tensó. «¿Por qué?». Él volvió a observarme con esa tranquilidad imposible, «porque esta noche es el punto en el que tu vida podía quebrarse o cambiar para siempre». Mis labios se entreabrieron. La ciudad entera parecía contener la respiración. «Y si no aparecía», continuó él, «hubieras elegido la opción equivocada». El silencio fue absoluto. Sin autos, sin bocinas, sin gente, solo él y yo. Y una verdad que me aterrorizaba. Aquel extraño sabía exactamente a qué opción se refería. Y yo también. «No estás aquí por casualidad», repetí con la voz casi rota. Él negó suavemente. «No, estoy aquí porque alguien tenía que encontrarte antes de que te perdieras por completo». Una ráfaga de viento levantó gotas de agua del suelo. El abrigo gris se movió apenas. Sus ojos brillaron como si contuvieran un reflejo que no pertenecía a esa calle. Y fue en ese instante, cuando la noche parecía inclinarse hacia nosotros, que supe con una certeza inexplicable. Aquel hombre no era simplemente un desconocido, era la interrupción del destino, el inicio del cambio que yo no había pedido, pero que ya no podía evitar. La forma en que aquel hombre del abrigo gris pronunció esas últimas palabras, «antes de que te perdieras por completo», tuvo un efecto extraño sobre mí. No fue un golpe inmediato, sino algo más lento, más profundo, como si su voz hubiera tocado una fibra interna que yo llevaba demasiado tiempo ignorando. Sentí un peso en el pecho, un recordatorio de todas las veces que había sentido que mi vida se deshilachaba sin que yo pudiera sujetarla. Miré hacia los lados, como si buscara una salida, un descanso, una explicación lógica que regresara el mundo a su tamaño normal. Pero la realidad seguía torcida, doblada alrededor de la figura silenciosa de aquel hombre. El tráfico seguía circulando, pero su sonido parecía lejano. La gente caminaba cerca de nosotros, pero no reparaba en nada. Y algo dentro de mí, algo difícil de nombrar, sabía que si yo me alejaba de él en ese momento, algo importante se perdería para siempre. Respiré hondo, casi con dolor. «No entiendo nada», dije al fin, sin disimular la angustia que me apretaba la garganta. Él no respondió de inmediato. Movió apenas la cabeza como si evaluara cada una de mis reacciones.
Entonces habló con suavidad. No estás obligado a entenderlo todo ahora, solo a escuchar. Hubo algo en su tono que no aceptaba discusión. No era una orden, pero tampoco una solicitud. Era una verdad que no necesitaba imponerse para ser obedecida. Un instinto interno me dijo que si había un momento para detener mi huida interior, era ese. ¿Por qué yo?, pregunté con la voz ronca. El hombre del abrigo gris ladeó el rostro, como si el viento que corría entre los edificios hubiese traído la pregunta antes de que yo la pronunciara. Porque tu vida ya estaba pidiendo una interrupción, respondió sencillamente, y porque estabas a un paso de cruzar una línea de la que no se vuelve. Tragué saliva. Esa frase me golpeó como una confesión. Él lo sabía. Sabía exactamente a qué se refería. A esa sombra que me acompañó durante la caminata desde el trabajo. A ese pensamiento oscuro y silencioso que había rozado mi mente cuando pasé por el puente del metro, cuando me senté en el banco del vagón, cuando vi mi reflejo vacío en la ventana. Ese pensamiento que era más una sensación que una idea. Una sensación de caída. Sentí un temblor en las manos. No pensaba, empecé a decir. Él levantó una ceja con un gesto suave, pero lo suficientemente claro como para desmontar mi mentira sin agresividad. Sí, lo pensabas, corrigió él. No como un plan, no como algo decidido, pero sí como un descanso. Me quedé inmóvil, como si me hubieran expuesto bajo una luz implacable. La fatiga no siempre grita, añadió él despacio. A veces susurra, déjalo ir todo. Me apoyé contra la pared sin darme cuenta. El aire parecía más denso, más lento. Fue entonces cuando algo cambió ligeramente en la postura del hombre del abrigo gris. No se acercó más, pero la atmósfera alrededor de él se volvió distinta, menos fría, más humana. No vine para asustarte con lo que sabes, dijo. Vine para recordarte lo que has olvidado. Fruncí el ceño, confundido. ¿Qué he olvidado? Él soltó un suspiro leve como quien observa una herida que no debería haber seguido abierta tanto tiempo. Tu valor, respondió. El impacto de esa palabra me descolocó. No era la respuesta que esperaba, no era la respuesta que creía merecer. Durante meses, quizá años, yo había cargado sobre mis hombros un peso silencioso, una duda permanente sobre mi propia capacidad para seguir adelante. Había cometido errores, sí, había fallado, decepcionado, evitado decisiones, perdido oportunidades. Había dejado que el miedo tomara el asiento del conductor de mi vida y escuchar a un extraño, un desconocido inquietante, decir que había algo en mí que aún podía llamarse valor. Fue casi insoportable. No tengo nada de eso, dije, con amargura. Él giró la cabeza ligeramente. Todo ser humano lo tiene, contestó sin titubear. Lo que te falta no es valor, sino memoria. Me quedé en silencio. El viento sopló entre nosotros y levantó unas hojas mojadas del suelo. Podía oír mis propios latidos, rápidos y regulares, y entonces él dio un paso hacia atrás como si quisiera darme espacio. Su mirada permanecía fija en mí, pero ya no había juicio en ella, solo observación, como si quisiera saber si yo sería capaz de sostener lo que estaba a punto de escuchar. Has estado viviendo en sombra, dijo con una quietud que dolía. No en maldad, no en fracaso, en sombra, dejando que el cansancio hable por ti, dejando que el silencio decida por ti, dejando que lo que te hirió haga más ruido que lo que te sostuvo alguna vez. Quise responder, pero mi voz no salió. Mis ojos empezaron a arder, no por tristeza, sino por una claridad que me confrontaba con una crudeza inesperada. Yo sabía que él tenía razón. Yo sabía que llevaba demasiado tiempo apagando cada emoción, cada impulso, cada deseo, para no tener que enfrentar el dolor de fallar de nuevo. Hoy, continuó él, fue el día en que todo eso se volvió demasiado pesado, lo suficiente como para que tu alma se rindiera. Un golpe seco me atravesó como si mis costillas se hubieran cerrado sobre el corazón. Pero yo no vine por tu rendición, agregó. Vine por lo que aún queda, lo que aún tiembla dentro de ti, aunque pienses que está muerto. Mis labios se entreabrieron. No sabía qué responder. No sabía si quería oír más. Una parte de mí quería huir. Otra parte, esa parte silenciosa que él insistía en ver, quería quedarse. Quería escuchar. Quería entender. ¿Por qué haces esto?, pregunté con voz tensa. Él miró hacia la calle un instante,
como si analizara el movimiento de la ciudad y encontrara en él una metáfora, porque todos los seres humanos merecen que alguien les recuerde quiénes pueden llegar a ser. Justo antes de que olviden que vale la pena intentarlo, la frase cayó como un plomo en el fondo de mi pecho. ¿Qué sabes exactamente de mí?, pregunté. Se volvió hacia mí, y por primera vez su mirada se volvió más intensa. No dura, pero profunda. Todo lo que has escondido, dijo. Todo lo que no dices cuando sonríes por compromiso. Todo lo que callas para no preocupar a los demás. Conozco tus silencios de niño, tus noches de insomnio, el día en que pensaste que la vida te quedaba demasiado grande. Y también conozco el instante exacto en que te perdiste a ti mismo sin darte cuenta. Mi garganta se cerró. ¿Cuál instante?, pregunté apenas. Él se acercó un paso, lento, preciso. No invadió mi espacio, pero su presencia llenó algo dentro de mí que hacía tiempo estaba hueco. El día que dejaste de creer en lo que merecías. Mis ojos picaron con una fuerza que me tomó desprevenido. Me llevé la mano al rostro, como si quisiera esconder una emoción que ya era demasiado evidente. Él continuó. Desde entonces, has vivido como si solo te quedara observar tu propia vida desde fuera. Caminas, trabajas, respiras, pero no vives, no eliges, no avanzas, no arriesgas, no deseas. Yo respiraba a golpes cortos. No sabía cómo sostener lo que escuchaba. Y entonces él dijo algo que me dejó sin aire. Te convertiste en un espectador, de ti mismo. El mundo pareció detenerse. Era exactamente eso, exactamente lo que yo evitaba describir, nombrar, admitir. Llevaba meses, años quizá, sintiéndome así, como si mi vida estuviera detrás de un cristal, como si yo fuera un visitante temporal de mis propios días. No puedo seguir así, murmuré. Él inclinó la cabeza, como si esa frase fuera la llave que esperaba. Por eso estoy aquí, dijo, porque esta noche finalmente lo admitiste. Mis manos temblaron, no de miedo, de verdad cruda. ¿Y qué se supone que pase ahora?, pregunté, con un hilo de voz. El hombre del abrigo gris respiró hondo, como si preparara el espacio alrededor. Ahora llega lo que cambiará todo, respondió. La frase que no sabías que necesitabas escuchar. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué frase?, pregunté casi sin aire. Él me observó con una profundidad que no pertenecía a un extraño. Una mirada que atravesaba capas, silencios, heridas, decisiones no hechas. Pero antes, agregó, hay algo que debes decirme tú. Mi respiración se detuvo. Dime, ordené con voz tensa. Debes decirme la verdad, susurró él. ¿Deseas seguir viviendo? El impacto fue brutal, como si toda la ciudad hubiese sido reducida a esa pregunta, como si no existiera el tráfico, ni la lluvia, ni el ruido, ni la calle, solo él y yo, y una verdad que me partía por dentro. Intenté responder, intenté mover los labios, intenté negar, intenté afirmar. No pude. Él se acercó un centímetro más. No quiero tu respuesta automática, dijo. Quiero tu verdad desnuda, esa que ni tú te atreves a mirar. La garganta me ardía. Yo susurré. Respira, indicó él. Obedecí sin pensar. Yo no lo sé, confesé finalmente. Apenas lo dije, algo dentro de mí se quebró. Un silencio profundo cayó entre nosotros. Un silencio que no juzgaba, un silencio que liberaba. Él asintió despacio con una compasión inexplicable. Gracias, dijo. ¿Por qué? Gracias, pregunté sorprendido. Su voz se suavizó. Porque esa es la primera verdad que has dicho en mucho tiempo. Un latido profundo me sacudió el pecho, y entonces él pronunció la frase que cambió la forma en que la noche respiraba. Ahora estamos listos. El viento se detuvo. El mundo pareció hundirse un centímetro, y yo supe, sin que nadie me lo explicara, que lo que venía después no era humano, no del todo, no como cualquier encuentro casual, y que mi destino había empezado a moverse, aunque yo aún no entendiera hacia dónde. Cuando dijo ahora estamos listos, sentí que algo en el aire cambiaba de densidad. No fue un trueno, ni un relámpago, ni nada que pudiera filmarse fácilmente. Fue un cambio interno, como si alguien hubiera girado un interruptor en una habitación de mi mente que yo mantenía cerrada desde hacía años. Tragué saliva, notando que la lengua me sabía a metal, a electricidad contenida. El hombre del abrigo gris me observaba en silencio. Sus ojos no presionaban, pero tampoco se apartaban.
Era como si estuviera esperando que yo hiciera una elección que ni siquiera sabía que estaba sobre la mesa. ¿Listos para qué?, pregunté, con la voz todavía temblorosa. Él bajó un poco la mirada, como si midiera sus próximas palabras pieza por pieza. «Para que escuches lo que siempre has evitado», respondió. «Y para que recuerdes lo que has intentado enterrar». La frase flotó entre nosotros pesada. Miré hacia la calle. Los coches seguían pasando. Las luces seguían reflejándose en el pavimento mojado. La vida seguía. Todo parecía tan normal, tan terriblemente normal. Y sin embargo yo sentía que estaba de pie en el borde de algo que no entendía. «No sé si quiero escuchar», confesé. Él asintió como si esa respuesta le pareciera humana, demasiado humana. «Nadie quiere al principio», dijo, «pero a veces la verdad no golpea la puerta. Simplemente entra cuando ya no puede seguir esperando». No sabía si estaba preparado para ninguna verdad. Mis pensamientos eran un revoltijo. El empleo perdido, las cuentas, mi madre, mi expareja, mi hermana, mi propio cansancio. Todo se mezclaba en una masa densa que me impedía ver una sola línea clara hacia adelante. Y sin embargo, ahí estaba él, afirmando que algo podía cambiar a partir de una frase. «Dijiste que hay una frase que cambiará todo», recordé, intentando aferrarme a algo concreto. Él levantó la mirada de nuevo hacia mí. Había en sus ojos una mezcla extraña. Calma, tristeza, una especie de cariño distante, como el de alguien que mira una herida vieja que nunca terminó de cerrarse. «Sí», confirmó, «pero antes necesito mostrarte algo que siempre has intentado mirar de reojo». Fruncí el ceño. «¿Mostrarme cómo?», pregunté. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, movió la cabeza señalando la esquina de la calle. «Caminemos», dijo. «No es bueno recibir verdades pesadas siempre en el mismo lugar donde uno se rompe. La mente necesita movimiento para no colapsar». La frase me pareció extraña, pero tenía sentido de una forma que no supe explicar. Sin pensar demasiado, comencé a caminar junto a él. El sonido de nuestros pasos se mezcló con la lluvia que todavía chorreaba desde las marquesinas, formando pequeñas cascadas que golpeaban las aceras en un ritmo irregular. No fuimos lejos. Apenas doblamos la esquina y llegamos a una pequeña plaza que yo conocía bien. Había un par de bancos de madera, un árbol que perdía hojas lentas y obstinadas, y una farola cuya luz amarilla siempre me había parecido triste. Era el tipo de lugar al que la gente venía a esperar a alguien, o a fumar sola, o a revisar el teléfono intentando no pensar. Yo había estado allí muchas veces, demasiadas. Él se detuvo frente a uno de los bancos. No se sentó. Se quedó de pie de espaldas a la calle, mirando el espacio vacío delante, como si ahí hubiera algo más que un trozo de parque urbano y un árbol cansado. «¿Reconoces este lugar?», preguntó. «Claro que sí», respondí casi irritado. «He venido varias veces». Él giró ligeramente el rostro, lo suficiente para que yo viera una sombra de sonrisa, pero no una sonrisa alegre. «Has venido exactamente 37 veces desde que te mudaste a este barrio», dijo. Me quedé helado. «Eso no lo puedes saber», protesté, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. «La mayoría de las veces fue de noche», continuó él, sin hacer caso a mi interrupción. «Venías después de discutir por teléfono, después de recibir un correo que no esperabas, después de mirar tu cara en el espejo y no reconocerla». Mis manos se cerraron en puños. «Una vez», siguió él con calma, «viniste aquí con un cuaderno. Llovía casi como hoy, pero tú te sentaste en ese banco», señaló el más cercano, «y escribiste una lista de cosas por las que todavía querías seguir intentándolo». Sentí que el suelo se movía levemente bajo mis pies. Solo una persona sabía de ese cuaderno, solo una, y esa persona no era él. Ese cuaderno estaba ahora en el fondo de una caja, debajo del fregadero, entre papeles y facturas que yo evitaba mirar. Una noche había tratado de hacer justamente eso, una lista de motivos, una lista de pequeñas luces. «No solo eso», añadió él. «En ese cuaderno escribiste una frase que luego tachaste con tanta fuerza que casi rompiste la hoja. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. «¿No recuerdas la frase?», dijo, «porque decidiste que no merecías pensarla». Levanté la mirada bruscamente. «No tienes idea de lo que escribí», dije, pero la seguridad ya no estaba en mi voz.
Él giró hacia mí, por completo esta vez. El reflejo de la farola amarilla dibujaba sombras en los pliegues de su abrigo gris. Escribiste: tal vez mi vida no sea un error completo. Un impacto seco me atravesó. Un golpe directo a un lugar de mi memoria que yo había blindado. Yo conocía esa frase. Sabía cómo la había escrito, a qué hora, bajo qué lluvia, con qué tipo de tinta. Sabía cómo había presionado el bolígrafo al tacharla, furioso conmigo mismo por haberla pensado siquiera. No, murmuré, dando un paso atrás. Y luego la tachaste, repitió él, porque una parte de ti se sintió ridícula al imaginar que todavía había algo rescatable en ti. El banco, el árbol, la farola, todo pareció acercarse y alejarse al mismo tiempo. Era demasiado específico, demasiado íntimo, demasiado exacto. ¿Quién eres?, repetí, esta vez no como una exigencia, sino como un ruego. Él no respondió a la pregunta. En cambio, dio otro paso hacia mí. Sus ojos brillaban de una manera extraña, no por la luz de la farola, sino por algo más. Tu vida no es un error completo, dijo con firmeza. La frase se clavó en mí como un gancho. Era la misma estructura, las mismas palabras que yo había escrito una vez a escondidas, que había tachado, que había querido borrar de mi conciencia. No la digas, pedí en un susurro. No digas eso. Tu vida no es un error completo, repitió, más despacio. Algo se quebró, no hacia afuera, por dentro. Era una frase simple, casi ridícula, casi infantil. No era una gran revelación teológica, ni una explicación sobrenatural, ni una promesa grandiosa. Era una frase que cualquier persona podría haber dicho, pero en su boca, cargada de todo lo que él parecía saber de mí, se transformó en otra cosa. Me vi a mí mismo, de pronto, como si estuviera mirando desde fuera, sentado en ese banco meses atrás, empapado, con las manos temblando, escribiendo esa frase con rabia, como si quisiera aferrarme a algo que no creía. Y ahora, frente a mí, un extraño la repetía, devolviéndomela como si fuera un espejo que yo había evitado mirar. No entiende, dije ahogado. No sabes lo que he hecho, lo que no hice, lo que dejé caer. Él dio una mínima inclinación de cabeza. Sé más de lo que te gustaría admitir, respondió. Y aún así te lo repito, tu vida no es un error completo. Mis ojos se llenaron de lágrimas que me negaba a soltar. Sentí rabia, vergüenza, una especie de impotencia infantil. ¿Quién era él para decirme eso? ¿Con qué derecho entraba en mis recuerdos, en mis cicatrices, en mis frases tachadas? No puedes decidir eso, dije. No lo decido, contestó. Lo constato. La palabra me pareció extraña en ese contexto. Constatación, como si él estuviera ante un hecho y no ante una opinión. La lluvia comenzó a caer de nuevo, primero en gotas dispersas, luego más constantes, salpicando el suelo, las hojas, nuestro cabello. Un olor a tierra mojada subió desde las raíces del árbol. Él se quedó ahí, inmóvil bajo la lluvia, con el abrigo gris absorbiendo el agua sin que pareciera importarle. Te has definido durante años por tus fallos, continuó, por tus miedos, por tus silencios, por cada vez que elegiste no hablar, no actuar, no intentar. Has contado tu historia como si solo fueras la suma de tus renuncias. Yo apreté los dientes. ¿Y no lo soy?, pregunté. Su respuesta fue inmediata. No. El no resonó dentro de mí con una fuerza extraña. Hay cosas que hiciste, añadió, que nunca te permitiste considerar como valiosas porque no encajaban en tu idea de éxito. Hay gestos que tuviste que nunca contabilizaste como amor. Hay decisiones que tomaste que evitaron daños que nunca verás. Y aún así, te juzgas como si todo lo que eres fuera lo que no lograste. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr mezclándose con la lluvia. Intenté disimularlas, pero era inútil. Mi rostro ya estaba mojado. Tu vida no es un error completo, repitió él, y esta vez la frase no sonó como consuelo barato, sino como un diagnóstico. Yo respiraba como si hubiera corrido. Me llevé las manos a la cara, intentando sostenerme. ¿Por qué duele tanto escuchar eso? Susurré más a mí mismo que a él. Porque contradice la historia que te has contado durante demasiado tiempo, respondió. Y porque, si aceptas esta frase, tendrás que dejar de tratarte como si fueras desechable. La palabra desechable me atravesó como un cuchillo. Era exactamente así como me había sentido,
como un objeto reemplazable, fácilmente olvidable, sin importancia en el conjunto de las cosas. No sé cómo cambiar esa historia, admití derrotado. Él me miró con una suavidad que no esperaba. No vine a exigirte que lo hagas todo hoy, dijo. Vine a entregarte esta frase. Lo que hagas con ella será tu elección. La lluvia caía ahora con más fuerza, golpeando el abrigo gris, el banco, el suelo. Podía oír el sonido de las gotas rebotando en el metal de la farola. La plaza estaba casi vacía. Parecíamos ser las únicas dos figuras recortadas contra un mundo borroso de agua y luz. ¿Por qué yo?, pregunté de nuevo, aunque sabía que no había una respuesta simple. Él suspiró. Porque tu corazón ya estaba lo suficientemente roto como para dejar entrar una verdad distinta, dijo. A veces, solo los que llegan al borde escuchan de verdad. Hubo un largo silencio. Yo me quedé de pie, temblando bajo la lluvia, con esa frase girando dentro de mí como una llave que aún no encontraba su cerradura. Tu vida no es un error completo. No era poesía, no era grandioso, no era perfecto, pero algo en mí, algo que llevaba años dormido, reaccionó, como una chispa tímida escondida entre cenizas. Y ahora, murmuré, ¿qué se supone que pase? Él me observó una última vez con una mirada que no sé cómo describir. Había en ella gratitud, cansancio, algo parecido al orgullo, como si yo hubiera pasado una prueba silenciosa que ni sabía que estaba haciendo. Ahora, dijo en voz baja, tendrás que aprender a vivir con esa frase dentro de ti. Y yo, hizo una pequeña pausa. Tengo que irme. La palabra irme cortó el aire. ¿Cómo que irte?, pregunté dando un paso hacia él. Aún no sé quién eres. No sé por qué sabes todo esto. No sé por qué me encontraste. No puedes simplemente... Me detuve. Porque en el tiempo exacto en que daba ese paso, una cosa imposible ocurrió. El hombre del abrigo gris, que hasta entonces había sido tan sólido, tan presente, tan real, pareció volverse menos nítido. No desapareció de golpe, no se desvaneció como en una escena de efectos especiales, no hubo luz ni sombra brusca. Fue más sutil, un parpadeo, una distorsión leve en el aire, una especie de vibración casi invisible. Y entonces, en el lugar donde debía estar, bajo la farola amarilla, solo quedaba la lluvia cayendo sobre el pavimento vacío. Miré alrededor, aturdido, giré sobre mis talones, busqué detrás del árbol, junto al banco, en la calle. Nada. Él se había ido, sin pasos, sin despedida, sin sonido de zapatos alejándose. Simplemente ya no estaba. El hombre que sabía cosas que yo jamás conté había desaparecido de la plaza como si nunca hubiera estado allí. Solo su frase permanecía, repitiéndose dentro de mí al ritmo de la lluvia. Tu vida no es un error completo. Y yo, empapado, solo, con el corazón acelerado, supe con una certeza que me dio vértigo que nadie me creería si intentaba describir lo que acababa de vivir. Pero también supe algo más, igual de aterrador. Aunque él ya no estaba, aunque la plaza volvía a ser solo una plaza, yo ya no era exactamente el mismo. La lluvia seguía cayendo con una insistencia suave, como si el cielo quisiera borrar cualquier huella del hombre del abrigo gris. Cada gota golpeaba el suelo con un ritmo que, de alguna manera, acompañaba la frase que resonaba dentro de mí. Tu vida no es un error completo. Me quedé de pie en medio de la plaza, empapado, paralizado, sin saber qué hacer con mis manos, mi respiración o mis pensamientos. Era como si mi cuerpo todavía esperara verlo reaparecer detrás de algún árbol, o asomar desde la esquina, o manifestarse otra vez con esa calma imposible, pero no ocurría. Y la ausencia inmediata de su presencia me golpeó con una sensación que yo no esperaba. No miedo, sino una especie de nostalgia precoz, como si ya lo extrañara, como si algo en mí, algo que no sabía que existía, hubiese reconocido la importancia de aquel encuentro mucho antes que mi intelecto pudiera procesarlo. La farola parpadeó una vez, justo encima de donde él había estado apenas segundos antes. El sonido del parpadeo, casi un zumbido eléctrico, me hizo retroceder un paso. Miré el espacio vacío, tratando de convencerme de que realmente había estado ahí, de que yo no había imaginado toda la escena. El banco, el árbol, la lluvia, el abrigo gris, tenía que haber sido real. Tenía que. Pero cuanto más intentaba aferrarme a esa certeza, más frágil se volvía. ¿Qué acaba de pasar?, murmuré.
sin esperar respuesta. Mi propia voz sonó extraña, hueca, como si no perteneciera del todo a mi cuerpo. Di unos pasos hacia el banco donde él había señalado mis recuerdos y me senté. La madera estaba fría y húmeda, el agua traspasó mi pantalón de inmediato, pero no me importó. Necesitaba sentir algo físico para no perder el equilibrio emocional. La frase regresó como un eco persistente. Tu vida no es un error completo. Había algo en esas palabras que, aunque simples, me arrancaba capas de silencio acumulado durante años. Me obligaban a mirar hacia rincones internos que yo había cubierto con rutinas, excusas y cansancio. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien hubiera prendido una pequeña luz en un cuarto donde yo me había acostumbrado a vivir a oscuras. Respiré hondo, apoyando los codos en las rodillas, dejando que la lluvia resbalara por mi frente. No sabía por dónde empezar a deshacer el nudo en mi pecho. No sabía cómo procesar todo lo que él había dicho. No sabía cómo interpretar el hecho de que hubiera desaparecido sin dejar rastro. Pero una cosa estaba clara, incluso en medio de mi confusión. Yo no podía simplemente levantarme e irme a casa como si nada hubiera ocurrido. Algo había cambiado, algo profundo. Miré mis manos abiertas. Temblaban, no de frío, de reconocimiento, como si parte de mí supiera que aquel encuentro no había sido un accidente, ni un delirio, ni una simple coincidencia. Había sido un cruce diseñado para quebrarme y reconstruirme. Me quedé ahí durante varios minutos, sin moverme, permitiendo que la lluvia bajara el volumen del caos dentro de mi mente. Cada gota que caía parecía empujar un pensamiento suelto, un recuerdo, una sensación. El sonido del agua cayendo contra la tierra mojada era casi hipnótico. Finalmente levanté la cabeza. Debía ir a casa, pero mientras caminaba por la calle lenta y silenciosamente, su figura seguía conmigo. No había nada sobrenatural en lo que sentía, al menos no de forma obvia. Era algo más parecido a una presencia emocional, una impresión, una huella. Cada vez que parpadeaba, recordaba su expresión, esa calma, esa certeza, esa inexplicable familiaridad, como si él hubiera visto versiones mías que ni yo había visto. Mientras avanzaba, las luces de los postes creaban sombras largas en la acera. Mis pasos resonaban, acompañados por el sonido de mi respiración irregular. Nunca una caminata de regreso había parecido tan larga, tan cargada de significado. Cuando llegué al edificio donde vivía, la lluvia empezaba a amainar. Saqué las llaves del bolsillo, mis dedos húmedos resbalaban en el metal. La cerradura parecía más pesada de lo normal. Al entrar en el vestíbulo, el olor familiar a humedad y pintura vieja me envolvió, pero no tuvo el mismo efecto anestésico que antes. Ahora, todo parecía distinto. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón era una especie de reflexión. ¿Realmente había dicho todo eso sobre mí? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo sabía de mi cuaderno? ¿Cómo pudo mencionar esa frase exacta? Llegué a la puerta. La abrí. Encendí la luz. El apartamento seguía siendo el mismo, pequeño, apagado, con pilas de papeles, lousa sucia, ropa sobre a cadeira, pero algo no era igual. Algo en la atmósfera había cambiado, o quizá era yo. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé de pie en medio de la sala respirando despacio. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Un pensamiento me atravesó con fuerza. Él no mintió. No sabía por qué estaba tan seguro, pero lo estaba. Aquel hombre no había jugado conmigo, no había inventado datos, no había manipulado mis emociones. Todo lo que dijo, por más imposible que sonara, coincidía con algo dentro de mí, como si él hubiera hablado desde un lugar que yo reconocía, aunque nunca lo hubiera visto. Me dejé caer en el sofá, con el corazón latiendo de forma irregular. Estaba empapado, el agua goteaba desde mi ropa hasta el tejido del sofá, pero no tenía energía para levantarme o cambiarme. Solo quería entender, pero la comprensión no llegaba. Lo que llegó fue un recuerdo, un pensamiento que emergió desde un rincón profundo de la memoria. Aquel banco. La primera vez que me senté allí había sido meses atrás, después de una discusión horrible con mi hermana. Me acuerdo de haber sentido una mezcla de ira, culpa y agotamiento. Estaba lloviendo también. Llovía tanto que no podía ver bien mis propias piernas. Apreté el cuaderno contra mi pecho, me senté bajo la lluvia,
Dejé que empapara las páginas y escribí esa frase que él había repetido. Tal vez mi vida no sea un error completo. Me dolió recordarlo. Me dolió recordar que incluso entonces había querido creer en algo, aunque fuera una chispa pequeña. De repente, una idea me sacudió. ¿Y si él había estado allí esa noche? Mi piel se erizó, no en el sentido literal, no escondido detrás de un árbol, ni de un poste, sino de otra manera, de una forma que no podía nombrar todavía. Me senté derecho. Había algo más. Un detalle que no quería mirar, pero que ya estaba apareciendo. Él sabía cosas que yo no había dicho a nadie, ni a mi hermana, ni a mi ex, ni a mis amigos, ni a mi madre. Cosas que yo nunca había compartido con nadie, ni siquiera en terapia. Cosas que solo estaban en mi mente, en mi silencio, en mis noches insomnes, en mis decisiones postergadas. Cerré los ojos, con el corazón acelerado. ¿Quién eres?, murmuré, sintiendo que esa pregunta ya no era simple, pero no había nadie para responder. La lluvia golpeaba la ventana con una cadencia suave. El apartamento estaba lleno de sombras. Encendí la lámpara de la mesa. La luz cálida me envolvió, pero no me tranquilizó del todo. Me puse de pie y fui hasta la cocina. Abrí la caja debajo del fregadero. Estaba sucia, húmeda por dentro, con papeles arrugados y facturas atrasadas. Sacudí el polvo y encontré el cuaderno. Mi respiración se aceleró. Lo abrí con dedos temblorosos. Busqué la página. Allí estaba, la frase tachada, su tinta corrida por la lluvia, el rastro de la rabia con la que la había atravesado. Tal vez mi vida no sea un error completo. Me quedé mirando la línea negra que cruzaba la frase y algo se rompió dentro de mí de un modo muy simple. Ya no sentí vergüenza al leerla, no sentí enojo, no sentí autodisgusto. Sentí pena por mí mismo, por aquella versión de mí que había escrito esto con tanta necesidad de creerlo, por aquel yo que estaba sentado bajo la lluvia, temblando, queriendo algo parecido a esperanza. Me llevé el cuaderno al pecho, cerré los ojos y respiré profundamente. Fue entonces cuando lo escuché. No era una voz externa, era mi propia voz, recordando o imitando o resonando con algo que él dijo. Estoy aquí porque tu vida podía quebrarse o cambiar. Entonces me golpeó con claridad. Aquel encuentro no había sido el cambio, había sido apenas la grieta, el inicio. El verdadero cambio tenía que salir de mí. Sentí un temblor extraño, como si mis huesos recordaran una emoción que hacía años no sentían. No era euforia, no era alivio, no era esperanza plena, era una mezcla leve, tenue, como una chispa de calor en un lugar muy frío. Algo se empezó a descongelar. Me puse de pie lentamente. Caminé hasta el espejo del pasillo. La imagen que me devolvió era la de siempre. Cansado, ojeroso, mojado, confuso. Pero había algo distinto. Algo pequeño, pero distinto. Una especie de luz detrás de los ojos. Una luz temblorosa, pero viva. Pasé la mano por el cabello mojado. No sé si puedo, dije al reflejo. La frase no era una declaración. Era un reconocimiento. Y entonces la recordé. La última cosa que él dijo antes de desaparecer. Ahora tendrás que aprender a vivir con esa frase dentro de ti. Miré mi reflejo una vez más, y dije, en voz tan baja que apenas me escuché, voy a intentarlo. La frase cayó en el aire del apartamento como una vela encendida en una habitación oscura. No iluminó todo, pero iluminó lo suficiente. Me senté en el sofá con el cuaderno abierto sobre las piernas. Toqué la frase tachada con la punta de los dedos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de tacharla más, ni de arrancar la página, ni de esconderla. Sentí ganas de reescribirla. Saqué un bolígrafo de la mesa, respiré hondo. La lluvia seguía golpeando la ventana, y con una mano temblorosa escribí debajo, mi vida todavía puede cambiar. No era una frase perfecta, no era una frase fuerte, pero era mía, una pequeña chispa propia, nacida del impacto que un hombre desconocido había dejado en mí. Cerré el cuaderno. Me quedé escuchando la lluvia y supe, con una certeza silenciosa, que aquel encuentro no había terminado, que él no había aparecido para una sola frase, que su desaparición no era el final, era la transición, la preparación, algo más vendría. Y yo, por primera vez en muchos años, quería estar vivo para verlo. La lluvia continuó durante horas,
como si la noche quisiera aprender a pronunciar mi nombre con la misma calma con que él lo había dicho. Yo permanecí sentado en el sofá, con el cuaderno entre las manos, sin atreverme a cerrarlo del todo. Había algo en esas nuevas palabras, mi vida todavía puede cambiar, que me daba miedo tocar, como si fueran demasiado frágiles todavía, demasiado recientes, como una herida que empezaba a cicatrizar. El apartamento estaba en silencio, el tipo de silencio que no asusta, sino que acompaña, el tipo de silencio que deja espacio para que uno escuche lo que ha evitado por demasiado tiempo. Me levanté despacio, con movimientos lentos, como si cada parte de mi cuerpo necesitara permiso para funcionar después de tantas horas encogido por dentro. Fui a cambiarme la ropa mojada. Al quitarme la camisa empapada, vi en el espejo la palidez de mi piel, la manera en que mis clavículas sobresalían, la marca del cansancio en mis ojos. Pero también vi algo nuevo, una chispa detrás de la mirada, algo leve, casi imperceptible, pero indudablemente presente. Me recosté unos minutos en la cama, solo para sentir el peso del cuerpo hundirse en el colchón. Cerré los ojos e inmediatamente su imagen apareció, el abrigo gris, los ojos que sabían más de mí que yo mismo, la forma en que pronunció esa frase prohibida que yo había tachado una vez. No dormí, no podía. Mi mente estaba despierta, no por ansiedad sino por una claridad extraña, como si hubiese encontrado un hilo del que tirar. Finalmente, pasó casi una hora. La lluvia disminuyó hasta convertirse en un murmullo suave. El apartamento empezó a enfriarse. Me levanté, caminé hasta la ventana y la abrí ligeramente. El aire fresco me golpeó el rostro. Fue ahí, exactamente ahí, cuando lo sentí. No era una presencia física, no era una voz, no era un sonido, no era una figura, era un recuerdo que no era recuerdo, una intuición que se formaba dentro de mí, una sensación de que él todavía estaba cerca, no en el mundo físico, sino en algo que yo no sabía nombrar. Me apoyé en el marco de la ventana respirando hondo. Las gotas caían de los tejados, formando un ritmo irregular. La luz de los postes iluminaba la calle mojada. Nadie pasaba. Y entonces lo entendí. Aquel hombre no había venido para quedarse. No era ese tipo de presencia. Su función no era acompañarme, ni vigilarme, ni ser parte de mi día a día. Su papel había sido otro, aparecer justo antes de que yo tocara fondo, y provocarme un quiebre interno que yo no habría provocado solo. Un quiebre que, paradójicamente, no destruía, revelaba. La frase que él había pronunciado, «Tu vida no es un error completo», no había sido un consuelo, sino un punto de inflexión, un golpe suave destinado a abrir una fisura en un muro que yo llevaba años levantando ladrillo tras ladrillo. Esa había sido su misión, y ya estaba hecha. Me quedé ahí en la ventana, dejando que esa verdad bajara lentamente por mi pecho. No era cómodo aceptarlo. Sabía que, a partir de ahora, ya no podría usar las mismas excusas que me acompañaban desde hacía tanto tiempo. Ya no podría esconderme detrás del cansancio, del miedo, del hábito de fingir. Algo dentro de mí había despertado, algo que no sabía cómo manejar todavía, pero que estaba vivo. La noche avanzó, la lluvia cesó, el silencio se hizo más profundo, y fue en ese silencio que una última pregunta surgió dentro de mí, casi con timidez. ¿Lo volveré a ver? La pregunta se quedó flotando en mi mente como una estrella débil en un cielo nublado. No tenía respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí que necesitara una. Su presencia no había sido un episodio casual. Había sido un cruce, una intersección entre mi vida y algo más grande, algo que yo aún no comprendía. Quizá no se trataba de volver a verlo, quizá se trataba de volver a verme a mí mismo. Cerré la ventana y regresé al sofá. Me senté con el cuaderno en la mano, lo abrí en la página tachada y volví a leer lo que había escrito esa noche. Mi vida todavía puede cambiar. Era poco, pero era suficiente. Apagué las luces del apartamento y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de la oscuridad. Me recosté en la cama y cerré los ojos sin esa sensación de caída interna que me había acompañado tantas noches. Sentí el cuerpo relajarse, sentí que el corazón no latía tan rápido, y justo antes de quedarme dormido, una imagen cruzó mi mente. El hombre del abrigo gris alejándose, sin prisa, sin pasos audibles,
como si caminara hacia un lugar que yo no podía ver. No supe si era un recuerdo o un sueño, pero en la imagen él llevaba una ligera sonrisa, una sonrisa serena, como la de alguien que ha cumplido con su tarea. Y entonces escuché, no con los oídos, sino con la parte más silenciosa de mi alma, algo que podría haber sido un eco de su voz. Sigue caminando. Abrí los ojos un instante, como si la frase me hubiese tocado físicamente, y comprendí. El encuentro no había sido el final, era el origen, un inicio invisible, sutil, casi imperceptible, pero suficiente para cambiar la dirección de una vida entera. Apagué el último resto de resistencia dentro de mí, me dejé caer en el sueño, y algo que no venía de él, sino de mí, susurró en el exacto borde de mi conciencia. Mañana, sí quiero seguir viviendo. Y con eso, la noche, aquella noche que había empezado rota, terminó completa.